Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas charlas saludables que el Colegio de Médicos ya llevamos unas cuantas con muchísima aceptación por parte de la sociedad, para la cual lo que queremos es divulgar a través de la experiencia, de la evidencia científica, llegar a toda la población con temas que nos importan y que son transversales para toda la sociedad. Y en ese sentido, este trimestre hemos hablado bastante de salud mental y tenemos hoy de forma extraordinaria un compañero que se ha dedicado y se dedica a esto, es don Arturo Ezquerro, un compañero colegiado en La Rioja, que casi toda su actividad ha sido en Londres. Querido Arturo, muchísimas gracias por estar aquí, por ser colegiado nuestro. Él se ha dedicado desde 1984 como médico psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalítico y del Grupo Analista en Londres. Es profesor del Instituto de Grupo Análisis y es el primer español en ostentar la jefatura de servicios públicos de psicoterapia en Reino Unido. Miembro honorífico de la Red Internacional de Profesionales del Apego, de la Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis. Como ven, lo estoy leyendo porque su currículum es muy extenso. Colabora habitualmente con prensa, radio y televisión y reúne más de 100 publicaciones en 6 idiomas. Autor de 6 libros, 2 de ellos en castellano, Apego y Desarrollo a lo largo de la vida. Muchísimas gracias, Arturo, por estar con nosotros, por hablar de algo tan importante como es tu experiencia desde muchos niveles que nos vas a hablar. La doctora de Pablo nos va a explicar un poco en qué va a versar esta charla y nos va a acercar un poquito a lo que él nos va a informar, a decir su experiencia y a compartir con nosotros y con todos ustedes pues lo que significa lo que nos vas a comentar. Identidades transexuales y confusión de lenguas. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Inmaculada. Muchísimas gracias, Rita. Bueno, yo simplemente decir que en esta charla saludable, Arturo, a partir de su formación en el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid y de sus 4 décadas de trabajo como profesional de la salud mental en Londres, pues va a integrarnos estudios relevantes de la sexología, la psiquiatría, la psicología del desarrollo y la antropología evolutiva, a fin de explorar aspectos claves del desarrollo y de la identidad psicosexual y de género. Va a abordar un tema candente de la cuestión transgénero a través de un enfoque evolutivo de la especie humana y de unas reflexiones sobre los avances y los riesgos presentes en las llamadas leyes trans. Aparte de todo eso, pues es su manera de expresarnos y explicarnos estos temas, lo que nos va a gustar realmente. Nada más. Así que cuando quieras, Arturo. Es un orgullo, o sea, yo me siento feliz de tener a Inmaculada como presidenta y a Rita de vicepresidenta. Yo creo que si las mujeres tuviesen el poder, el mundo sería mucho mejor. Estamos en ello. Estamos en ello. Si un poquito lo inclinamos un poco. ¿Sí? Bueno, como precalentamiento, os quiero decir con mi corazón que estoy feliz de veros, que me siento esperanzado porque esta respuesta sobre un tema complejo me indica que tenéis un interés en que como sociedad hagamos algo para apoyar a personas vulnerables, a personas que lo están pasando muy mal. Cuando Inmaculada me invitó, dijo, mira, tenemos un ciclo de charlas de salud mental, entonces elige el tema, ¿no? Y entonces pensé en este tema, porque un poco desde la distancia de Londres, pues sí, sigo lo que ocurre en España, pues me interesa más, me irrita más, y entonces me di cuenta que hay mucha crispación. Entonces dije, bueno, merece la pena tratar este tema de modo serio y de modo amplio, con una perspectiva que abarque muchas disciplinas del saber, porque necesitamos aunar esfuerzos. Entonces no es decir, bueno, trans y estar ahí, pues que si, ¿no? Que si la hormona tal o la hormona cual, o que, no, o sea, algo que sea casi como
trans, trans, trans. Es decir, bueno, trans es una parte integral. Una persona trans, por encima de todo, es una persona. Y es un grupo de personas que han sido o sea, han sido discriminadas, maltratadas, vilipendiadas, y esto lo tenemos que cambiar. También es cierto que el proteger a personas que durante muchas décadas han sufrido esta violencia social no debe implicar que desprotejamos a los menores. Y entonces, un poco en la charla de hoy, yo tengo en mi mente, digamos, este afán de que personas dentro de la sociedad que son más vulnerables, entre todos nos demos cuenta que debemos protegerlas, porque vamos a ser mejor sociedad y vamos a sobrevivir a largo plazo si conseguimos resolver este entuerto que tenemos en estos momentos, ¿de acuerdo? Bueno, después de esta introducción, eh, me gustaría decir, y esto lo tengo que decir, pues porque porque es necesario. Esta conferencia la doy de modo desinteresado, eh, de alguna manera siguiendo el modelo que me ha ofrecido el colegio. El colegio ha creado este ciclo para todos los ciudadanos, ¿no? Y creo que es una causa que merece la pena. Por eso cuando hablamos y tal, me acuerdo que decías, mira, lo hacemos de modo turístico. Y, por supuesto, o sea, contad conmigo, ¿no? Entonces yo no tengo ningún conflicto de interés. No recibo nada de ninguna compañía farmacéutica. No pertenezco a ningún partido político y seguramente nunca pertenecerá a un partido político. El único carnet que tengo, bueno, el único carnet que tengo es el carnet madridista. Y ni siquiera es carnet de socio, es un carnet de aficionado. Bueno, tengo otro carnet que es para las piscinas municipales. Municipales. Bueno, entonces, llegamos a este acuerdo y Inmaculada me dijiste, bueno, un estipendio, pues, para, no sé, para el viaje de Londres. Y bueno, de acuerdo, lo agradecí, me ha venido bien para casi cubrir el viaje de ida. Y te pregunté, bueno, y el viaje de vuelta, y me dice Inmaculada, la presidenta, me dice, no, es que no queremos que te vayas, queremos que te quedes. Entonces, bueno, bien, después de esta introducción, bueno, que estoy feliz. O sea, yo nací en esta ciudad, la llevo en el corazón, ¿no? Y aunque, bueno, mi manera de, mi mente ya ha estado estructurada durante 40 años, bueno, ya sí, justo se cumplen ahora 40 años, entonces ya la tengo un poco reestructurada con ese modelo más británico, más anglosajón, pero mi corazón sigue siendo español. Y estoy feliz de compartir esto con todos vosotros, la ciudad en la que nací, la ciudad en la que me crié, en la que crecí, en la que amé por primera vez. Es un lujazo y de verdad, o sea, os voy a decir los objetivos que tengo. Es que disfrutemos. Mi primer objetivo, que disfrutemos de este evento. También otro objetivo es que aprendamos algo nuevo. Y sé que muchos de vosotros que sois colegas, pues las cosas que voy a presentar ya las sabéis. Pero me gustaría que podáis aprender matices distintos, ¿no? Que haya algo original en ello, ¿no? Y por último, el último objetivo, que lo estaba contando con Michel García, que, que entre los dos hemos decidido hacer este experimento, ¿no? Que os cuento ahora. Eh, el tercer objetivo es que cuando dentro de 5 años, 10 años, 20 años, recordemos este día, sea con agrado. ¿Y por qué? Porque cuando interiorizamos experiencias agradables, experiencias positivas, esto nos ayuda a salir adelante en esas circunstancias, en esos golpes que nos da la vida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la colaboración, yo muchísimas gracias, Michel García. Eh, fuimos compañeros, aunque tú ibas 2 cursos por encima del mío, o sea, eres como un hermano mayor, y entonces yo le propuse, ¿no? O sea, le dije, mira, es un tema complejo y es un tema en el que tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Y es un tema que preocupa a mucha gente, es un tema que hay mucha gente que no entiende y la música puede ayudar, la música puede ser terapéutica. Y estoy enormemente agradecido que hayas decidido venir y va a interpretar, es la primera vez, por supuesto en el Colegio de Médicos de La Rioja, pero yo creo que en toda España, bueno, yo no conozco ningún colegio de médicos del mundo que una conferencia profesional haya sido unida a un concierto, ¿no? Y yo creo que este es un reflejo de lo que quiero transmitir. O sea,
que en la vida hay responsabilidades que nos corresponden a todos, no solo a los profesionales de la salud mental. Y que la salud mental no es solo algo personal, individual, es colectivo. Entonces, lo que está en juego con este tema y otros muchos temas es la salud mental de la población, la salud mental de la sociedad. Bueno, entonces, Mitchell nos va a interpretar una canción que la hemos seleccionado entre los dos, Madre Tierra, un poco para que este mensaje no sean palabras vacías, ¿no? Para que sea, para que el mensaje que quiero transmitir de que el enfoque necesariamente ha de ser integrador, inclusivo. Esta primera canción sobre Madre Tierra nos deja muy claro que todos venimos de la Madre Tierra, ¿no? Y por eso la hemos elegido. Pero antes de que vengas al estrado, déjame que muestre la estructura de la conferencia. En realidad son como 5 conferencias integradas en una, ¿no? La primera parte, la parte introductoria, voy a hablar de la sexualidad, pero relacionada con la vida, con otros aspectos importantes, ¿no? Como son el apego, la necesidad de tener relaciones significativas, vínculos afectivos con otros seres humanos con los que podemos contar y transmitirles que ellos también pueden contar con nosotros, y luego ese proceso complejo de la formación de la identidad personal. Y esta identidad incluye la identidad psicosexual. La segunda parte va a ser sobre la violencia sexual infantil, porque esto es como una especie de enfermedad social. Sigue ocurriendo y esto interfiere con el desarrollo sano de la persona. Y también hay muchos casos de personas que deciden pasarse al otro sexo o al otro género después de haber sido abusadas sexualmente, violentadas sexualmente en la infancia. El tercero voy a hablar un poco bueno, de algo que conozco muy bien porque yo trabajé 11 años, me formé y trabajé durante 11 años en la clínica Tavistock de Londres, donde se creó el Servicio para el Desarrollo de la Identidad de Género. Bueno, decía antes que quiero dar un enfoque muy amplio. Entonces, cuando hablamos de género, bueno, ¿a qué nos referimos? Y entonces he estudiado, por eso decías, Rita, lo de la biología evolutiva, la antropología, he estudiado el origen del género desde hace más de 2,5 millones de años, desde el Paleolítico, pasando por el Neolítico hasta nuestros días. Y luego la última parte va a ser muy bonita, va a ser ese desarrollo desde que nacemos hasta el final del camino. Mitchell, tu turno, Madre Tierra, todos venimos de ella. Gracias. Y con todos ustedes, de la fuerza. Y lo veo en la conciencia inversa. Entonces, esta canción, una vez más, era animal, aquí o allá, aquí o allá. Las luces, el espacio infinito, en la ausencia que deja sobre mi ser. La noche agoniza por tu rostro perdido, en el vacío que dejas cada mañana
volver. Una vez más, te amaré más. Aquí o allá, aquí o allá. Es la tierra que piso, la que me habla de ti y me indica el camino de vuelta para ver. Es tu vientre divino de esperanza y de gozo, que amada y querida, lo que espero en ti. Una vez más, te amaré más. Aquí o allá, aquí o allá. Te doy gracias por los bosques, por los montes y los valles, por las aguas de tus ríos y por el mar, por todas las criaturas, por los peces y las aves, por tu fertilidad, amor de tierra, agua y luz. Una vez más, te amaré más. Aquí o allá, aquí o allá. Una vez más. Bueno, me he tomado la libertad de poner estos dos libros y me podéis acusar de que, que quieres promocionarlos. Bueno, vamos a ver, lo voy a explicar. Las dos primeras partes están basadas en el libro Relatos de Apego, que es una biografía de John Bowlby, el padre de la teoría del apego. Tuve la inmensa fortuna de tenerlo a él como mi mentor durante los 6 últimos años de su vida, durante mi periodo de formación como psiquiatra infanto-juvenil. Él fue mi maestro y mi mentor. Entonces, las dos primeras partes van a estar basadas en lo que yo aprendí de él. La tercera parte voy a contar lo que yo estaba viviendo todos los días, un poco parafraseando a Pablo Neruda. Confieso que lo he vivido, ¿no? Y luego las dos, la cuarta y la quinta parte, eh, están en el último libro que se publicó hace medio año, Apego y Desarrollo a lo largo de la vida. Bueno, comenzamos. La sexualidad, la sexualidad. Es un regalo de la existencia, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me gusta decir que es una parte constitutiva e integral de la personalidad y de la identidad. Como tal, está siempre activada. Vayamos donde vayamos. Incluso aunque vayamos a un convento de clausura. Esto a mí me gusta decirlo, ¿no? O a un gimnasio, ¿no? A un gimnasio, imagina un gimnasio solo de hombres, pues no sé, mira, mira mis músculos. Eso forma parte del cuerpo, de la sexualidad del ser humano. A mí me gusta hablar de sexualidad, del hecho sexual humano. Pero incluso en un convento de clausura, cuando a lo mejor una monja se ajusta a la cofia, madre superiora, ¿qué tal me queda? Pues eso también es sexualidad. Y precisamente un filósofo existencialista francés, que muchos de vosotros lo conocéis, Maurice Merleau-Ponty, él utilizó este término: la sexualidad es todo nuestro ser, es como una metáfora. Bueno, la coconstrucción de las diversas identidades conlleva
inevitablemente una tensión entre la búsqueda de la singularidad, de aquello que hace única y diferente a cada persona, y eso hay que integrarlo con el establecimiento de la comunalidad que compartimos con los demás y que responde a nuestra necesidad de pertenencia. En este sentido, la identidad tiene mucho que ver con la organización de cada individuo en torno a las representaciones mentales que tiene de sí mismo en relación con otras personas y con los grupos a los que pertenece. Mencionabas antes, Inmaculada, ¿no?, que durante 2 años, justo antes de irme a Londres, en los albores de la movida madrileña, me formé en el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid, que es de orientación humanista, y este término, el hecho sexual humano, lo aprendí del fundador de este instituto, de Efigenio Amezúa. De él aprendí que el hecho sexual humano va más allá de la biología, la anatomía, la fisiología, y nos ofrece oportunidades enriquecedoras para desarrollar el autoconocimiento y el conocimiento del otro, así como para aceptar nuestro cuerpo y otros cuerpos, aceptar nuestro ser. En 1984, pues opté por dejar España, para explorar nuevos territorios y desarrollar mi identidad profesional. Y allí sigo en Londres. Entonces, antes mencionaba, ¿no?, que de alguna manera me he formado en la tradición empírica anglosajona, pero siempre con un corazón español. Y a los ingleses les parece un poco exótico, ¿no? Por eso no me han dejado volver. Pero volveré. 40 años, si 20 años no es nada, 40 años es mucho menos, ¿no? Bueno, entonces, el hilo conductor de esta conferencia va a estar basado en una ética intelectual del apego. Según lo concibió John Bowlby, un psiquiatra y psicoanalista británico, y de él aprendí que el apego humano es una necesidad básica y universal de relaciones y de vínculos afectivos profundos con otros seres humanos y con grupos, a fin de dar y recibir protección, cuidados, afecto y amor, con miras a maximizar la supervivencia, el desarrollo sano, desde que nacemos hasta que morimos. O sea, el apego no es solo una cosa de mamás y bebés, que también. El apego está presente en nosotros desde que nacemos hasta que nos tenemos que despedir, ¿verdad? Y esto es muy importante. Y es esencial porque tanto el apego como la sexualidad son dos instintos básicos para nuestra supervivencia como personas y como especie. Por eso es muy importante que podamos integrarnos, ¿no? Y desde la perspectiva de la teoría del apego, la sexualidad es, asimismo, una forma de exploración íntima que da más sentido a la vida. Por supuesto, hay apego sin sexualidad y sexualidad sin apego, pero ambos están íntimamente ligados entre sí y son esenciales para la supervivencia. A mí me gusta decir que hay 3 pilares. En la vida hay cosas bellísimas, pero si pensamos en los 3 fundamentos, los 3 pilares, necesitamos, para sostener una estructura, necesitamos 3 pilares, si no, incluso si tenemos 4, va a haber puede haber una falta de equilibrio, y con 2 el equilibrio se pierde con facilidad. Y estos 3 pilares son el apego, la sexualidad y el alimento. El alimento se lo entiende, si no comemos, se acabó. Podemos estar 40 días de ayuno, pero bueno, luego comemos por la noche, ¿no? O sea que si no, no podríamos vivir. La sexualidad está claro, pero no solo la procreación, no solo que necesitamos la sexualidad para sobrevivir como especie, es que en el ser humano, por eso hablo de el hecho sexual humano, la sexualidad humana ha evolucionado y es importante también no solo para nuestra supervivencia como especie, sino también para nuestra supervivencia emocional, porque la sexualidad nos ayuda a sentirnos valorados, a sentirnos deseados, a sentirnos queridos, ¿no? Por eso tiene esa faceta
que nos diferencia de otras especies de animales, ¿no? Bueno, es una belleza, pero a veces, y por eso va a venir ahora el segundo capítulo, que me da un poco dolor presentarlo, pero tengo una obligación, siento un compromiso profesional de presentarlo, porque esto está ocurriendo en nuestras sociedades, en todas las esferas de la sociedad, ¿no? Que es cuando hay una violencia sexual, cuando la sexualidad se manifiesta de modo violento, destructivo y criminal. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, la trataré con la mayor delicadeza que pueda, pero es dura. Bueno, entonces, durante los 6 años que trabajé con John Bowlby en Londres, en la clínica Tavistock, solo lo vi enojado una vez. Y fue cuando, de una manera incauta, le pregunté sobre la violencia sexual infantil. Yo recuerdo, es que como si fuese ayer, él frunció el ceño y dijo, mira, lo que hizo Freud, el cambio de opinión de Freud en 1897 fue un desastre. Y ahora voy a explicarlo un poco más, ¿no? Freud, el 21 de abril de 1896, presentó su controvertido artículo La etiología de la histeria en una reunión científica organizada por la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena. En este trabajo, Freud detalló las historias de 18 pacientes, 12 mujeres y 6 hombres, y estableció que los síntomas histéricos eran causados por un trauma sexual infantil perpetrado principalmente por padres o padrastros y por otros parientes cercanos como abuelos, tíos o hermanos mayores, y también por personas encargadas del cuidado del niño o de la niña. De este modo nació su llamada teoría de la seducción, la cual tuvo una vida muy corta. Y la seducción es que tiene, hablando de la confusión de lenguas, ¿no? No, es que decía, es que el niño o la niña seduce al adulto, ¿no? Manda, como es la expresión, manda cataplines. Pero bueno, esto básicamente es lo que se dio a entender como teoría de la seducción. Esta teoría tuvo una vida muy corta. De hecho, el prestigioso psiquiatra Krafft-Ebing, que presidió la reunión, comentó con sarcasmo que la presentación de Freud sonaba a un cuento de hadas científico, o sea, y se quedó tan ancho, o sea, como diciendo, es imposible que los niños hayan sido abusados, violentados sexualmente en la familia, ¿no? Bueno, entonces, lo que Freud postuló en su teoría de la seducción fue, y esto es un concepto muy médico, ¿no? Dijo, en mi opinión, las experiencias sexuales infantiles son la condición previa fundamental para la histeria. No lo hacen de inmediato, sino que ejercen una acción patógena más tarde, cuando regresan a la memoria después de la pubertad en forma de recuerdos inconscientes. Y él relacionaba esto pues, con enfermedades médicas como la sífilis, ¿no? Que, bueno, que están ahí y se pueden estar incubando durante años y años. Y lo menciono porque a veces ocurre que hay un trauma sexual infantil y que luego se manifiesta mucho más tarde en la adolescencia o en la etapa joven, decir, no, ahora quiero una reasignación de sexo, ¿no? Hablaremos de eso en otras secciones de esta charla, ¿no? Bueno, la inmensa mayoría de los colegas de Freud no aceptaron que la violencia sexual infantil en la familia hubiese ocurrido en realidad. Algunos de ellos incluso lo acusaron de poner esas ideas en la mente de sus pacientes, ¿no? Entonces Freud se rindió. Podríamos decir que él cedió a la presión externa de la sociedad burguesa del imperio austrohúngaro, así como a la presión interna de sus propias dudas. En septiembre de 1987, como me comentó John Bowlby, repudió su creencia inicial y afirmó, en cambio, que los frecuentes relatos de sus pacientes sobre agresiones sexuales en la infancia eran ilusiones o fantasías, incluso llegó a decir que podían ser hasta alucinaciones, ¿no? Aunque en realidad luego él se corrigió y dijo, bueno, en realidad él sabía que era cierto, pero tuvo un conflicto tremendo. Entonces él
Viene a decir, bueno, es que claro, tampoco lo podemos saber con exactitud. Y dijo, y lo más importante es un poco la realidad psíquica, ¿no? ¿No? Entonces, por eso él se dedicó a investigar el inconsciente. Y eso hay que agradecerse, ¿no? ¿No? La interpretación de los sueños y tuvo una introducción, o sea, quiero decir, una introducción al mundo del inconsciente que ha revolucionado el modo de pensar de la sociedad. Y hay un inconsciente no solo individual o personal, sino también colectivo, ¿no? Y de la misma manera que hay un trauma personal y también hay un trauma colectivo, un trauma social. Bueno, 35 años después, y ahora vamos a entrar en la confusión de lenguas, porque cuando yo sugeré el título, pero bueno, eso de confusión de lenguas, ¿qué es? Que se puede interpretar de muchas maneras. ¿Qué hacemos con la lengua? No bueno, recibí la sugerencia de decir, ¿por qué no lo quitamos? Dije, no, es que una forma, una parte integral de la charla. De hecho, en 3 de las secciones de la charla vamos a ver claro lo que quiero decir con confusión de lenguas. Es decir, por un lado suena a metáfora, pero además de ser una metáfora es algo literal. Y ahora va a venir la primera faceta literal de la confusión de lenguas. Bueno, entonces, en 1932, 35 años después del silencio sobre la violencia sexual infantil, el psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi, convencido de que sus pacientes le decían la verdad, decidió exhumar la teoría de la seducción y presentó su redescubrimiento ante una gran audiencia de psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas en una reunión científica en Wiesbaden, Alemania. El trabajo de Ferenczi, Inmaculada, se tituló Confusión de lenguas entre los adultos y el niño. Vamos a ver, es un trabajo espectacular. Vamos a ver lo que decía Ferenczi. Dice, un ejemplo de la confusión de lenguas es cuando una niña anhela la cercanía y el apego con su padre o padrastro, que desde una perspectiva perturbada malinterpreta la necesidad de su hija en términos de una lengua sexual adulta, un idioma que la niña no conoce, y luego la fuerza a ella a hablar dicha lengua. Literal. Bueno, yo a esto lo he investigado bastante, porque además he investigado también el impacto que tiene en la vida adulta. Es decir, muchas de las personas que han sido violentadas sexualmente desde la infancia luego son más vulnerables a sufrir agresiones sexuales en la etapa adulta, ¿no? Yo esto lo llamo perversión del apego, porque la niña lo que está buscando es una relación de apego con el papá o el padrastro. Entonces, esto es pervertido, ¿eh? Y se le cambia el significado, ¿no? Al apego y se le, ¿no? Bueno, entonces es un término que se me ocurrió y que, bueno, se está, se está debatiendo por ahí. Bueno, entonces Bowlby realmente se rebeló contra esto, ¿no? Y fijaros algunas de sus reflexiones sobre la violencia sexual infantil. Le dijo, debo decir que como estudiante estaba casi prohibido prestar atención a los acontecimientos de la vida real, como la violencia sexual infantil. Bueno, estoy hablando de la década de 1930, cuando Ferenczi presentó su trabajo. Y todavía creo que hay un énfasis excesivo en la fantasía. Esto lo dijo ya en 1990. Y seguimos teniendo violencia sexual infantil en el año 2024. Bueno, aquí necesito la ayuda de la filosofía. Y le tengo que agradecer en su libro Manifiesto sobre la verdad y las mentiras, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que iluminó mi adolescencia, nos regaló esto. Dice, lo he hecho, dice mi memoria. No, no pude hacerlo, dice mi orgullo. Y continúa inexorable. Finalmente, la memoria cede. Y esta dinámica sigue estando presente. En la década de los años 70, Bowlby se unió activamente a las voces alarmadas por la alta incidencia del incesto y otras formas de violencia sexual infantil y sus efectos dañinos en el desarrollo y en la formación de la identidad a corto, medio y largo plazo. Lo llamó sin tapujos explotación sexual infantil. Consideró que en los casos más severos
esta violencia sexual puede llevar a la psicosis y a problemas serios en la formación de la identidad, como el trastorno de identidad disociativo. Atentos, ¿no? Porque luego hay veces que dices, bueno, ¿qué soy? Hombre, mujer, ¿no? Y entonces hay que explorar un poco qué ha ocurrido en las etapas anteriores del desarrollo. La violencia sexual infantil, como dije antes, es una enfermedad social y debemos abordarla como tal, con la ayuda de profesionales, de políticos y de personas en posiciones de autoridad, así como con la colaboración de todos los miembros de la sociedad. Por eso os dice antes, gracias por haber venido. Representáis a la sociedad. Hemos de tener en cuenta que hasta no hace mucho la mayoría de las principales escuelas de psicoterapia y de formación psicoanalítica en Reino Unido y en otros muchos países ignoraban o hacían la vista gorda respecto a la existencia de la violencia sexual infantil. Y Bowlby, en 1988, nos regaló esta joya. Fijaros lo que dijo. Tanto a nivel individual como familiar e institucional, se elude conocer aquello que uno no quiere reconocer. Además, en un lenguaje sencillo que todo el mundo puede entender. Lamentablemente, estas instituciones también han hecho la vista gorda ante el problema de la violencia sexual perpetrada por profesionales que aprovechan su poder sobre personas a su cargo o a su cuidado en el trabajo, en la consulta, en la sacristía, en las federaciones de fútbol, en Hollywood o en otros lugares relacionados con actividades tan diversas como el arte, la política, la religión, el deporte, el trabajo social, la docencia o la salud. Hay un paralelismo entre la violencia sexual infantil y la perpetrada por profesionales, sean sacerdotes, directores de cine, catedráticos de universidad o psiquiatras. Algunos terapeutas, cuando estuve investigando el tema, escribí esto. Algunos terapeutas no saben o no quieren reconocer que la búsqueda de proximidad mostrada por el paciente puede ser la expresión de un anhelo ansioso por una relación de apego seguro, como la niña que antes nos contaba Sándor Ferenczi en 1932. No entender la naturaleza de las necesidades de apego no resueltas que estos pacientes traen a la terapia puede aumentar el riesgo de agresiones sexuales. Por eso al comienzo decía, en la primera parte de la charla, que es muy importante integrar el apego y la sexualidad. Bueno, voy a finalizar esta sección con... Es que yo he oído a colegas que a veces cuando ha ocurrido este abuso, esta violencia sexual en el consultorio o en la sacristía no sé, o en el rodaje de una película entre un director de cine, ¿no? y una actriz joven. No, es que es ella la que le ha seducido, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo es posible decir esto? Hace más de 2400 años, Hipócrates de Cos nos dejó, no sé, o sea, a mí esto me parece que es algo que, o sea, no solo para médicos, o sea, yo de alguna manera, o sea, me siento tremendamente comprometido con el juramento hipocrático, pero respecto a la sexualidad, fijaros lo que dijo Hipócrates de Cos, en el año 400 antes de Cristo, fijaros lo que ha llovido, ¿no? Todo galeno debe tratar a sus pacientes evitando que sufran daño e injusticia, absteniéndose de relaciones sexuales con ellos, sean hombres o mujeres, sean libres o esclavos. Más claro agua, ¿no? Bueno, y en este sentido, he de decir que la profesión médica, y en concreto la especialidad de psiquiatría, es la primera que en una reunión que tuvo lugar en Madrid, y me siento orgulloso de que haya ocurrido en España, y en la capital de España, en Madrid, ¿no? En una reunión de la Asociación Mundial de Psiquiatría, de alguna manera siguieron un poco estas enseñanzas de Hipócrates de Cos
y dijeron lo siguiente: bajo ninguna circunstancia debe un psiquiatra involucrarse con sus pacientes en ningún tipo de comportamiento sexual, independientemente de si este comportamiento es iniciado por el paciente o por el terapeuta. O sea, olvídate, ¡ay, que me sedujo! No. Y esto ocurrió en Madrid en el año 1996. Me gustaría que los párrocos, los directores de cine, los catálogos, escribiesen manifiestos similares a estos. Y esto es algo que tenemos que tomarnos en serio, ¿no? Proteger a personas vulnerables. Bueno, voy a pasar ahora. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay algo que no se ha entendido? ¿He ofendido a alguien? Vamos a ver. Esto, para los que venís, que no estáis relacionados con, pues, con la medicina, con la psiquiatría o con la psicología, si hay algo que yo diga que no esté claro, por favor, interrumpidme, levantad la mano y lo podemos hablar. O si yo digo algo que resulte ofensivo, también. O sea, no tengáis ningún reparo en interrumpirme. Bueno, este es un tema. Os voy a contar lo que ocurrió paso por paso, y ahí he puesto cronológicamente. O sea, es que el Servicio para el Desarrollo de la Identidad de Género, yo lo vine a hacer. O sea, lo creó un colega que es muy buen amigo mío, o sea, es tan amigo que hasta me presentó a María, mi esposa, ¿no? O sea, y tal, allá en la Tavistock, ¿no? Y entonces recuerdo un día en la cantina, comiendo, dijo: mira, me ha llegado una niña de 13 años con 3 tentativas de suicidio y que me dice que no, que ella se siente que es niño, que quiere ser niño y que nadie la entiende y que nadie la comprende y tal, ¿no? Entonces él, bueno, ¿esto qué es, no? Y ahí esa es la semilla de este servicio trans, vamos a decir, ¿no? Claro, lógicamente, o sea, pues todo médico, él quería mantener viva a la paciente, o sea, él no quería que la paciente se suicidase, ¿no? Entonces comenzó lo que se llama un enfoque exploratorio, acompañarle, vamos juntos, no, quiero conocerte, o sea, a ver, no sé, háblame de cuando eras niña, cuáles son tus primeros recuerdos, etcétera, etcétera. Ese fue el comienzo, ¿no? Y bueno, había casos, pues él me dijo, pues mira, tengo 2, 3 casos por año y bueno, luego 5, 6. Él, trabajamos juntos 5 años, Doménico y yo, y en el año 1989 él se trasladó a otro hospital y ahí ya lo creó como un servicio oficial, es decir, como un servicio, digamos, para toda la población, no solo para los que llegasen a la clínica Tavistock, ¿no? Y unos años más tarde, de hecho, en 1996, se volvió a trasladar a la clínica Tavistock, ¿no? Y siguió con ese enfoque exploratorio, ¿no? Bueno, hay un gran trabajo que es, el título es Stranger in My Own Body, que se traduce por sí solo, un extraño en mi propio cuerpo, que os habréis dado cuenta que es distinto de algo que algunos están diciendo, ¿no? Es que he nacido en un cuerpo equivocado. Bueno, bien, ¿no? O sea, un poco para que veáis la diferencia. Es decir, de alguna manera él a través, pero bueno, un trabajo serio, ¿no? Desde el año 1964 al 98, o sea, durante 14 años, en lo que se dio cuenta que todas las personas que él había visto durante estos 14 años, ¿no? Todas las personas que presentaron la cuestión trans, habían interiorizado algo que se constituía como un extraño, un ser extraño, un ente extraño dentro del propio cuerpo. Y a veces ese extraño tenía un género distinto al género que esa persona tuvo durante la infancia, ¿no? Bueno, eh, sin embargo, esta parte vamos a ver cómo os la cuento, manteniendo el nivel emocional pausado, ¿no? En la última década, ya jubilado el doctor Dichelli, el enfoque exploratorio fue gradualmente reemplazado por uno llamado afirmativo, que está muy bien, uno tiene que ser autoafirmativo, pero es que era afirmativo solo en una dirección, que es la de el reasignar el sexo, ¿no? O sea, también podía ser afirmativo y decir, bueno, no quiero reafirmar, afirmo que no quiero reafirmar el sexo, pero no, es que era afirmativo pero unidireccional, ¿no?
Y este enfoque dio lugar a un incremento exponencial de las solicitudes de un cambio de género, de una reasignación de sexo. Con esta modificación del modelo de trabajo, lo que comenzó a ocurrir es que menores, pero menores desde la edad de 10 años, fueron sometidos. Yo cuando leía tratamientos, pero vamos a ver, el tratamiento es o bien curar algo o prevenir la enfermedad. Por eso yo más que tratamiento lo llamaría intervenciones. Tenemos aquí expertos en endocrinología, en hormonas, ¿no? Intervenciones hormonales, es decir, para bloquear la pubertad. ¡Wow! Es fuerte, con 10 años. Pero es que esto ha ocurrido. Y ha ocurrido en el lugar donde yo trabajé. O sea, yo se lo estoy contando desde adentro. O sea, no. Son hechos. No son opiniones, no son ideologías, esto es lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, tratamientos hormonales inmediatos bien para bloquear el proceso natural de la pubertad o para adquirir características del otro sexo, sin considerar en su justa medida qué consecuencias va a tener esto en el cuerpo y en la mente del niño, del adolescente. Esta permuta de eliminar ese acompañamiento exploratorio y reemplazarlo con hormonas coincidió, yo quiero decir, yo digo coincidió, no digo que una sea la causa de la otra. Esto cronológicamente coincidió con la llegada de sustanciales ayudas económicas a este servicio, ¿no? Que se llama GIDS, ¿no? Por las iniciales en inglés, el Servicio para el Desarrollo de la Identidad de Género. Coincidió, ayudas económicas. Entonces, bueno, no los médicos o los psicoterapeutas o los psicólogos, ¿no? Ellos se sintieron ante una presión tremenda. Pero claro, digamos, los gestores sanitarios de la institución, de la clínica, tal vez dijeron, bueno, es una inyección económica, es que ¿cómo lo vamos a rechazar? ¿No? Pero bueno, se dice el pecado, pero no el pecador. O sea, ha habido una compañía, una multinacional farmacéutica, organizó un congreso internacional en Holanda para todos los profesionales, con un hotel de 5 estrellas una semana, para instruirles cómo tenían que intervenir a las personas que llegaban al servicio. Esto coincidió también se creó un grupo, se llama Mermaids, que es literalmente sirenas. Habéis visto las películas, ¿no? Bueno, pero que en realidad es un grupo de presión política. Entonces, lo que ocurrió es que los niños que llegaban al servicio venían adoctrinados, venían a decir, bueno, tú tienes que decir que tienes disforia de género. Y eso lo necesitas para que te den un cheque para las intervenciones hormonales y posteriormente, cuando ya seas un poco mayor, quirúrgicas. Esta ha sido un poco la evolución. Entonces, ahora os voy a mostrar no me gustan mucho las estadísticas, pero en un minuto os voy a mostrar unas estadísticas. Y así que una imagen vale más que 1000 palabras. Estas estadísticas yo creo que valen más que 1.000.000 de palabras, ¿no? Bueno, ante este cambio tan sui generis, las autoridades del Servicio Nacional de Salud británico encargaron a Hilary Cass, que había sido la presidenta del Colegio Oficial de Pediatría y Salud Infanto-Juvenil, que hiciese un exhaustivo informe, ¿no?, sobre la calidad de este servicio de identidad de género para niños y adolescentes. Hilary Cass señaló que se había producido un aumento alarmante de pacientes remitidos a GIDS, y ahora lo vamos a ver, y que el enfoque clínico utilizado no estaba sujeto a las medidas de control habituales a las que nos comprometemos los médicos, especialmente cuando se trata de intervenciones novedosas o experimentales. Asimismo, en el informe de Hilary Cass se expuso que había crecido, lo que os estaba comentando, el autodiagnóstico.
¿no? Gente que dice, no, es que yo tengo disforia de género. Entonces, aparte de su origen dudoso, dicha etiqueta diagnóstica eclipsaba otros posibles diagnósticos coexistentes como el autismo, la depresión o el estrés postraumático causado por el acoso escolar y por otros problemas sociales o familiares como la violencia sexual infantil de la que hemos hablado hace unos minutos. Bueno, no quiero mirar ahora, ¿no? O sea, esto con Domenico, mi colega y amigo Domenico Diccieli, pues bueno, pues no sé, empezamos con 2, 3 pacientes, 5, 6, 7 al año. Bueno, en el año 2010 había 77 casos, 10 años después, 2.728 casos. Y al año siguiente, más de 5.000 casos. Este servicio ahora no se ha cerrado del todo, pero está en suspenso, ¿no? Para realmente ver qué ha ocurrido ahí. O sea, hay una investigación abierta en estos momentos y no se están recibiendo. Digo esto, yo me vais a perdonar, ¿no? Porque, bueno, sigo lo que ocurre en España, pero yo no, el día a día no lo puedo conocer como conozco el día a día de Londres. Pero lo que sí me gustaría, yo creo que a veces cuando, no sé, creamos, a lo mejor, pues no sé, leyes después que otros países, podemos aprender de los errores que han cometido en otros países, como se decía antes, ¿no? Escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Bueno, y luego lo que digo, ¿no? Que este autodiagnóstico, pues, eclipsaba o tapaba, ¿no? Otros diagnósticos. Esto lo digo, bueno, no lo vamos a mencionar, ¿no? El, Cuando una persona, vamos a ver, eh, la, eh, la biología, el desarrollo intrauterino, la fisiología, bueno, son ramas muy complejas. Y entonces se pueden dar casos en los que una persona con un genotipo eh, masculino y con una fórmula cromosómica, ¿no? 46XY, ¿no? Que es la fórmula cromosómica del varón. O sea, eh, puede ocurrir que tenga un problema que, o sea, que los receptores no reconozcan a los andrógenos, ¿no? Y por su lado, una persona con un genotipo femenino que, bueno, pues que haya habido algún problema en el desarrollo intrauterino y que no se haya formado el útero o la vagina. Entonces, eh, a veces ocurre que el genotipo no coincide con el fenotipo. O sea, que puede haber un genotipo masculino, pero que el fenotipo no sea del todo masculino, sea ambiguo y luego hay estados de intersexualidad. Entonces, tenemos que aceptar esto. Y entonces, a esas personas hay que ayudarlas a que encuentren lo que realmente sienten que son. ¿De acuerdo? ¿Eh? Eh, por otro lado, hay personas que, tanto en su biología, su anatomía, su fisiología, son totalmente masculinas, pero se sienten del otro género, ¿no? Entonces, esto durante muchísimo tiempo en las clasificaciones que los psiquiatras, bueno, las asociaciones internacionales de psiquiatría, ¿no? Han denominado como trastorno de la identidad sexual, o sea, como una enfermedad. Esto hasta relativamente hace poco tiempo, ¿no? Pero luego eso se cambió, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a ver, más que nada decir, pero bueno, tampoco lo entendemos muy bien, entonces, ¿por qué le vamos a poner la etiqueta diagnóstica de enfermedad cuando, bueno, necesitamos saber más al respecto? Y entonces se utilizó ese otro término que es el de la disforia de género, que disforia es el antónimo, Marcelino, el antónimo de la euforia. Marcelino, que es el principal historiador sobre La Rioja, que es un lujazo que estés aquí. Te consulto porque tú eres mi profesor de lengua española, ¿no? O sea, entonces, esto quiere decir que hay un malestar con el propio cuerpo o con esa especie de discrepancia entre tener un cuerpo, digamos, de un sexo, pero luego sentir que tu género es de otro, ¿no? Pero esto ahora está cambiando y ahora se ha creado, y de hecho la Organización Mundial de la Salud apoya un poco el decir, bueno, ni trastorno, o sea, ni que sea enfermedad, ni que sea una cosa así, bueno, medio patológica, disforia, sino se han creado los llamados códigos Z, ¿verdad?
que básicamente es decir, bueno, es decir, son condiciones que necesitan una intervención médica, pero que no son necesariamente patologías. O sea, no, a poner un ejemplo, no sé, la cirugía estética. Hay personas que tienen una nariz aguileña y se sienten felices y ligan un montón con su nariz aguileña, ¿verdad, Carlos? Pero hay otras personas que no, que necesitan cambiarse la nariz. Bueno, pues, por narices se la cambia. No es una patología, pero bueno, requiere una intervención quirúrgica. Entonces ahora se está hablando de eso, ¿no? Como una incongruencia o discrepancia de género. No es patología, pero ¿por qué? Pues porque quiere una intervención quirúrgica, ¿no? Bueno, pues lo digo un poco eh, eh, para ya ir terminando esta sesión. Bueno, volviendo un poco a la Tavistock Clinic, ¿no? El informe de Hilary Cass evidenció que la valoración clínica, no para decir, esto es patología, no, pero es necesaria una evaluación. O sea, necesitamos expertos del desarrollo, ¿no? Necesitamos endocrinólogos, neurólogos bueno, también profesionales de salud mental. O sea, porque yo veo una persona, no quiere decir que esa persona va a estar zumbada, o sea, quiero decir. Y de hecho, nosotros, bueno, dicen que para ser psiquiatra tienes que, ¿no? O sea, estar un poquito tocado de ala, porque si no, no lo aguantarías, ¿no? No, pero quiero decir, o sea, yo, por ejemplo, como parte de mi formación, yo tuve que ser un paciente, tuve que tener un análisis, ¿no? Pues bueno, tuve primero un análisis individual y luego uno de grupo, ¿no? O sea, entonces quiero decir, bueno, pues, ¿por qué? Porque es un proceso de autoconocimiento que puede ayudar. Entonces, todo esto se radicó. Y lo que dijo, bueno, la evaluación clínica de estos menores es que, bueno, comenzó a ser incompleta, pero luego acabó siendo inexistente, ¿no? O sea, no reunía los debidos estándares profesionales. No se habían tenido suficientemente en cuenta factores importantes como la salud mental previa, el desarrollo neurológico, el desarrollo endocrino, así como la historia de relaciones de apego en la infancia temprana, en la niñez, en la adolescencia, ¿no? Una misión que es difícil de entender. O sea, ¿cómo es posible que los profesionales de este servicio pasasen por alto estos factores que son fundamentales en la co-construcción de la identidad personal y la identidad psicosexual? Aquí los ha. En pocas palabras, muchos de los procesos de salvaguarda y de protección a menores saltaron por los aires. Bueno, desde mi punto de vista, ahora más que nunca es necesario que la sociedad actúe como grupo responsable y solidario en el que podamos caber todos. Hay que aunar fuerzas entre políticos, profesionales de la salud, incluida la salud mental y de la sexología, así como de expertos del desarrollo humano, para salvaguardar los derechos de todos y proteger a personas vulnerables a quienes se les puede causar un daño irreparable. Y entonces a mí me han preguntado muchísimo, o sea, estos 2 días he tenido como 7 u 8 entrevistas, siempre me han preguntado, ¿qué pienso de la ley trans? Bueno, las leyes trans que conozco tienen un aspecto muy positivo, que es el de apoyar a personas muy vulnerables. Decía, entre las personas trans son personas y han sido maltratadas, discriminadas, vilipendiadas, agredidas durante décadas y décadas. Sus derechos son inalienables y las leyes trans tienen esa virtud de proteger a estas personas. Pero tenemos que encontrar un equilibrio, no podemos hacer eso, o sea, eso es compatible con proteger a los menores. Y esto es muy, muy importante. Lo digo como psiquiatra infanto-juvenil, es muy importante. Y algunas de estas leyes han desprotegido a los menores. Se ha dado el caso de una ley trans en Suecia, que era muy parecida a la española, y ahora, bueno, la están cambiando, ¿no? Precisamente por el tema de la desprotección de los menores. Entonces, como decía, siempre hay que asegurar que se respeten los derechos inalienables de toda persona, toda persona. Todos estamos en el mismo barco. Discúlpame. Sí. Porque no hay un autodiagnóstico. Cuando no hay un diagnóstico, porque no hay ninguna patología, Sí. entonces lo primero que se hace es ir al médico, y los padres y los niños no deciden absolutamente nada de los bloqueos ni de nada. O sea, es todo. O sea, aquí en La Rioja, por ejemplo, a través de la casita, con un equipo de médicos.
Sí, Entonces, los menores siguen estando protegidos. sí. No, yo sé sé que en la mayoría de los casos continúa habiendo una protección suficiente de menores. Te doy la razón. En la mayoría. Quizá es por eso te dije antes que no conozco el día a día de la situación. Sé que hay colegas en España que me han manifestado su preocupación, pero yo no la conozco. Yo lo que sí sé es que en Londres a muchos menores, comenzando desde la edad de 10 años, se les ha desprotegido. Por eso yo me curo en salud. Bueno, puede que sí o puede que no. Los bloqueadores no es una cosa que no estamos hablando de la hormonación. Ujú. No tiene Sí, efectos secundarios ni tiene sí tiene efectos secundarios, tiene efectos secundarios. Es trastoca el desarrollo natural, lo detiene. Quiero decir, no es, quiero decir, sí, un poco, sí, para darles más tiempo, para que lo piensen, sí, pero no es tan sencillo. Ahora, estudios más recientes está viendo que hay más peligro que si no, bueno, ponemos la pausa. No es como un vídeo que pongo la pausa y luego lo sigo viendo, ¿no? Es mucho más complejo. O sea, el desarrollo psicosocial de la persona es muy complejo. Y tenemos que... Entonces, en algunos casos sí y en otros no. Sí, 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 que es de otro género, sí. sería mucho más difícil si se le está obligando, entre comillas, a ser lo que es. Sí. Bueno, de eso podemos hablar en el coloquio, podemos hablar en el coloquio, porque yo te podría decir, bueno, vamos a ver, y si esa persona se siente de otro género, puede ser perfectamente de otro género sin someterse a una serie de intervenciones hormonales, quirúrgicas, que algún... Esto es. ¿Por qué? Pues porque la sociedad, y por eso estamos aquí, bueno, estáis aquí, estamos aquí representados en sociedad, ha asumido que puede haber una anatomía de un género o de un sexo y un sentimiento, una identificación, una identidad con el otro. Y lo aceptamos. Y la apariencia física es secundaria. Entonces no me la tengo que cambiar. ¿Me explico? O sea, quiero decir, hay que tratar a toda la sociedad, ¿no? Pero me alegro mucho, o sea, me alegro, de alguna manera me quedo más tranquilo, ¿no? De que se sigue protegiendo a menores, ¿no? Pero es muy complejo ese tema, ¿no? Tenemos que ser tremendamente cautos con ellos. ¿Eh? Y ya sé que el dar hormonación del sexo contrario, ahí sí, es decir, hay bueno, efectos secundarios muy considerables, muy considerables. El bloqueo de la pubertad no tiene tantos efectos secundarios, pero sí los tiene. Y tiene más peligro. Por eso menciono el caso de Suecia, en Holanda también lo están revisando. Se pensaba, no, bueno, ahora que ya hay más estudios, se está viendo que no era tan simple como parecía en primera instancia. Pero luego podemos seguir con ello, ¿no? ¿Eh? Y bueno, voy a aprovechar esta intervención para decir, no nos va a dar tiempo a todo, porque es un tema o sea, que reúne tantas variables y es tan complejo que se nos van a quedar preguntas y comentarios en el tintero. Entonces, aparte de estar agradecido a Michel García, tengo un agradecimiento inmenso a otro gran amigo. Con Michel estudié la secundaria en jesuitas y con Mariano la primaria en el Colegio Valvanera, ¿no? Mariano, bueno, que es el dueño de un café emblemático, centenario, el Café Moderno. Hoy es tu día de descanso semanal, ¿no? Y Dios se tomó un día de descanso el domingo, tú te tomas el martes. Pero hoy me dice, mira, Arturo, pues hoy voy a abrir el Moderno para nosotros, para esta conferencia. Entonces, como no nos va a dar tiempo lo que tú planteabas de, podemos seguir hablando en el Café Moderno, ¿hasta qué hora? Hasta medianoche. O sea, quiero decir, y va a haber micrófonos y vamos a hablar. No es un tema, me parece que es un tema muy importante. Te agradezco de verdad que hayas levantado la mano y cualquier otra persona, si hay algo que no, bueno, hay grises, pues vamos a tener la valentía de hablar sobre ello, ¿no? Bueno, entonces,
lo que os comentaba antes, ¿no? Que si cambiásemos en la sociedad, si superáramos los prejuicios, si aceptásemos la diversidad y eliminásemos del inconsciente personal y colectivo términos como degenerado o incluso peor, con los que aún se describe y designa a personas por motivos de su identidad sexual o de género, todos los niños, las personas trans, los adolescentes estarían mucho más protegidos. Yo creo que aquí la siguiente sección va a ser explorar a qué llamamos género, pero Mitchell nos va a regalar una canción, Juan, que quiere ser Juana, y Juana, que quiere ser Juan. Mitchell. Bueno, esta canción es un poco especial porque está hecha expresamente para ser estrenada en la conferencia del doctor. Es muy especial porque lleva por título Juan y Juana y va de acuerdo con el tema que está tratando. No será por condición de donde parte se firma. Juan, porque quiero ser Juana, Juana, porque quiero ser Juan. Juan, porque quiero ser Juana, Juana, porque quiero ser Juan. La disforia de género me angustia. No hay ley que me avale, ni norma que me solucione este mal, que no es mal. Por derechos vulnerados a las esferas, sociedad, patria y tierra, porque vivo sin vivir en mí, y mística no sufrí. No será por condición de donde parte se firma. Juan, porque quiero ser Juana, Juana, porque quiero ser Juana. Juan, porque quiero ser Juana, Juana, porque quiero ser Juana. Unas veces me siento sol, otras veces la luna. Pasan el día y la noche, me pregunto qué soy al llegar la amanecida. Día y noche, noche y día, camino del sol interior, en dimensión desconocida de la conciencia de mi yo. No será por condición de donde parte este tema. Juan, porque quiero ser Juana, Juana, porque quiero ser Juan. Juan, porque quiero ser Juana, Juana, porque quiero ser Juan. ¡Bravo! Que lo que puedo anunciar que la semana que viene sale en redes y por ejemplo Spotify y demás se puede escuchar y disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Me ha encantado. O sea,
no hay ley que solucione este mal que no es mal. Hablando que patología que no es patología, ¿no? O sea, es una belleza, o sea, es una belleza. Gracias por tu regalo, Michel. ¿No? Creo que... bueno, voy a intentar, porque ya vamos, ¿no? Apurados de tiempo. Lo que voy a presentar ahora está básicamente en este libro, ¿no? Que va a estar disponible al terminar la charla y en el Moderno, ¿no? En el Café Moderno también. Entonces es, bueno, ¿a qué llamamos género? ¿No? Entonces, desde una perspectiva evolutiva, desde la antropología, podemos afirmar que durante el 99% del tiempo de nuestro desarrollo como especie humana, ha habido un género, el género Homo, el género humano. Bueno, entonces el neolítico, división de roles sociales según el sexo biológico, ahí es cuando empezó claramente. Hasta entonces, hasta el neolítico no hubo, es decir, durante más de 2,5 millones de años no hubo una división clara de roles. Esto ocurrió, comenzó en el neolítico. Y bueno, hoy en día se han multiplicado las descripciones del término género para intentar incluir las múltiples expresiones de la diversidad sexual, a saber, género femenino, género masculino, transgénero femenino, transgénero masculino, cisgénero, bigénero, trigénero, pangénero, agénero, género disidente, género fluido, queergénero, xenogénero, o sea, es decir, y otros tipos de género no binario, etcétera. O sea, es decir, esto no, quiero decir, esto fundamentalmente lo he sacado de la, digamos, de la literatura especialista anglosajona, ¿no? Que se publica muchísimo más en inglés que en castellano, ¿no? O sea, está sacado, pero es que esto es real, esto está ocurriendo. Entonces, algunos hablan de confusión de lenguas, o sea, yo se lo tengo que poner al título. Pues ya teníamos lo de la lengua infantil de apego y la lengua lujuriosa del padrastro. Bueno, esta es otra confusión de lengua, ¿no? Bueno, entonces, en el Paleolítico, y hay múltiples estudios de investigación, eh, y los arqueólogos nos han ayudado mucho. Entonces, Cintas Peña, mm, después de recopilar muchísimos estudios sobre el Paleolítico, podemos hablar de un ethos igualitario. O sea, los recursos materiales para la subsistencia estaban igualmente disponibles para hombres y mujeres. Yo a veces escucho a políticos y parece que descubrieron la democracia, pues no sé, el año pasado. Vamos a ver, pero es que la democracia no es que la inventaran los griegos, o sea, es que los grupos humanos eran tremendamente democráticos. Es decir, se dieron cuenta que tenían que colaborar y no había discriminación ni de sexo y el género. Bueno, pues es que todavía no se había creado el constructo cultural de género, ¿no? Y entonces no importaba la edad, bueno, pues porque era un grupo, ¿no? A veces entre grupos había tensiones, pero era cuando existía escasez de recursos, ¿no? Y bueno, no me quiero expandir mucho porque está aquí, ¿no? Pero el apego grupal era importantísimo. Es decir, que, por supuesto, la madre biológica era quizá la persona más importante en la vida del nuevo bebé, pero es que participaban otros miembros del grupo en los cuidados y la protección de este bebé, ¿no? Entonces, esto lo hemos perdido en gran medida a partir del Neolítico. Y ahí la revolución de la agricultura, ¿qué ocurrió? Que comenzaron los excedentes. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, y entonces hay una serie de factores que crearon la división de roles y la desigualdad de género, como la sedentarización, la domesticación de plantas y animales, el descubrimiento de la paternidad biológica, y la posesividad, el establecimiento de la propiedad privada y el creciente uso de la violencia entre varones en conflictos y guerras. Y ocurrió un proceso
muy interesante, porque entonces, claro, se van creando poblados, urbes, ciudades cada vez más grandes, y entonces el número da poder. Entonces, había como que crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, se crearon división de roles drásticos. Entonces, los hombres se dedicaron a guerrear, a ir a guerrear pues, con otras ciudades y a crearse imperios, ¿no? O sea, aquí me imagino si hay algún historiador, pues sabréis mucho más que yo de esto, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera los hombres pusieron en riesgo su vida y entonces se creó una desigualdad de género tremenda, por un lado. Los que más morían eran los hombres, pero por otro lado se creó una dinámica de poder y lo que se llama el patriarcado, y entonces de alguna manera la mujer renunció a parte de su autonomía y se quedó con las tareas domésticas. Y esto todavía sigue existiendo, es decir, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? O sea, y todavía sigue habiendo estructuras de poder, de abuso, de violencia de género, ¿no? Que comenzó fundamentalmente en la etapa neolítica. Entonces, pero también se descubrió eso, o sea que de alguna manera, bueno, vamos a proteger a las mujeres, que las mujeres no vayan a la guerra, ¿no? Así como las mujeres participaban en la caza y en la recolección durante el Paleolítico, pero en el Neolítico no. Y entonces, porque también se descubrió, y es un estudio muy interesante, que aquellas poblaciones que protegieron mejor a sus mujeres fueron las que más crecieron, ¿no? Que las mujeres que queden, que el parto, entonces ellas de alguna manera se dedicaron a los roles, las tareas domésticas, la crianza de los hijos, ya los hombres pasaban a ser casi superfluos en el tema de la crianza, fundamentalmente era guerrear y gobernar, mandar el poder, ¿no? Bueno, entonces, bien, entonces, para pasar antes de pasar a la última sección, el género, que no nos quede la menor duda, es una construcción cultural, o sea, que tiene elementos mm, psicosociales, políticos, y con el tiempo se han ido derivando usos, costumbres, normas, símbolos y comportamientos sociales que incluyen modos concretos de sentir, de vestir, de jugar, de competir, de pelear, de colaborar y otras formas de actuar, así como otras maneras de gestionar la sexualidad, capacitarse para el trabajo y organizar las esferas del poder. Entonces, en el proceso de identidad de género, muchas veces lo que ocurre es, hay dos procesos, uno es el de identificación y otro es el de contraidentificación. Y entonces, el identificador es decir, bueno, me identifico con esto, yo quiero ser como tú, quiero ser como este ídolo, como, no sé, como Bob Marley, o los adolescentes se identifican a veces, pues, pues no sé, con sus ídolos, ¿no? Y sé lo que quiero ser en ese caso, ¿no? Pero luego te das cuenta, bueno, pero en realidad ahora me di cuenta que no, eso era que, pues no sé, me quedé enamorado de esta persona, entonces quiero ser como ella. Entonces, hay otro proceso que es el de contraidentificación. Entonces, es decir, bueno, sé lo que no quiero ser. Y entonces hay muchas veces que dice, bueno, yo pertenezco a este sexo, a este género, pues yo me doy cuenta que estas normas sociales no me gustan, no me convencen, no me identifico con ellas. Entonces me contraidentifico. Entonces quiero ser lo contrario. Este es un proceso importante. Entonces, como os decía, los roles de género aluden a todo ese conjunto de normas que os acabo de describir sobre comportamientos que la sociedad estima apropiados para uno u otro sexo. El rol de género subyace a la identidad de género. La identidad de género es la experiencia personal del rol de género. Y el rol de género es la expresión pública de la identidad de género. Daros cuenta que esto no es un juego de palabras, ¿no? Entonces esto reúne una gran complejidad, ¿no? Que mucha gente dice, pero bueno, ¿y eso por qué? Es que no lo entiendo. Bueno, pues aquí está un poco Becerra Fernández. Y he utilizado autores que escriben en lengua española, ¿no? O sea, para que veamos que también, o sea, para que no me acuséis de que hablo de los anglosajones, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que con esto nos hemos hecho una idea de la evolución del género. Y ahora vamos a pasar a la parte del desarrollo. Bueno, en contraste con lo que manifestó Freud, en circunstancias normales la sexualidad desempeña un rol relativamente menor, en el desarrollo infantil. Hay otras variables más relevantes, como por supuesto el apego dentro de la familia y fuera de la familia, en el grupo de pares, en el colegio,
Y bueno, ahora lo voy a desmenuzar un poco más. Entonces, hay unos procesos muy bonitos, que es el tema, lo que llamamos técnicamente la especularización, el reflejo especular imitativo, ¿no? Que es, vemos nuestra imagen, ¿no? Desde que somos bebés, en la mirada, en los ojos de las personas que nos cuidan, ¿no? Entonces, esto comienza así hacia los 6 meses, pero a partir del año comienza ese proceso de lo que se llama imágenes especulares gemelares. Ya no es la figura de apego, la mamá o el papá, sino es decir, es el compañerito o la compañerita, una persona que es como yo, por eso se llaman más gemelares, ¿no? Entonces, entre los 2 y los 3 años se establece una conciencia de diferencias sexuales anatómicas. Y después del tercer año comienza la identificación con uno u otro sexo. Y a partir de los 6 años, la mayoría de los niños tienden a jugar con niños de su mismo sexo y se inclinan hacia actividades asociadas con su género. Los estereotipos tradicionales de actividades y conductas masculinas y femeninas pueden ser equívocos y pueden resultar limitantes para el desarrollo del niño. Cuando los intereses y las habilidades de un niño son diferentes de lo que la sociedad espera, probablemente dicho niño sufra discriminación y acoso. ¿Está claro? La desprotección por la violencia social, ¿no? Bien. Poco a poco la sociedad, unas más que otras, la sociedad ha ido reconociendo que los estereotipos tradicionales de actividades y conductas masculinas y femeninas pueden ser equívocos. Por otro lado, nos hemos dado cuenta que hay muchas mujeres que ahora eligen actividades tradicionalmente consideradas como masculinas y muchos hombres que destacan en ámbitos que anteriormente se consideraban femeninos, ¿no? Cuando yo era un niño, o sea, es decir, una mujer no podía ser camionero, incluso ni futbolista, ¿no? ¿No? Y esto está cambiando. Y esto lo tenemos que incorporar en nuestra manera, justamente en nuestra manera de pensar, ¿no? Bueno, entonces, vamos a pasar ahora a la etapa siguiente, ¿no? Porque en la pubertad se producen unos cambios dramáticos. A veces me gusta decir, recuerdo una niña que yo vi, ella tenía, pues estaba en los 13 y me decía, pero bueno, es que no sé qué me pasa, es que parece que mi cuerpo ahora va más rápido que mi mente, ¿no? O sea, notaba todo el crecimiento, le crecían los pechos y entonces, y todavía no lo podía integrar, ¿no? Entonces, a partir de la pubertad se debe integrar el impulso sexual creciente con la cada vez más poderosa necesidad de pertenencia grupal. La sexualidad y el grupo desempeñan un papel decisivo en la formación de las identidades, y hablo en plural, identidades, porque son muchas, me puedo identificar con un ídolo del pop, o con un ídolo del deporte, o con mi padre, o con mi abuelo, o con mi abuela, ¿no? Pero, y entonces es ese, hasta que digo, no, me identifico, pero ahora soy yo. Entonces tengo que, todo ese proceso lo tengo que integrar, y es muy complejo, y hay personas que no lo consiguen integrar. Los adolescentes que no se adscriben a las normas socioculturales y políticas predominantes de expresión sexual y de género tienen riesgos adicionales para su salud física, mental y psicosocial. Es que se me pregunta mucho, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué es? Pero bueno, es que, ¿cómo hemos llegado a la identidad trans? ¿No? Es que hay un proceso muy largo y muy complejo. Bueno, un psicoanalista investigó mucho el desarrollo en esta etapa, Erik Erikson, y él hablaba de una tensión entre el deseo de identidad en un sentido amplio, ¿no? De integrar estas múltiples identidades y la confusión de roles, ¿no? He dicho que en 3 secciones iba a quedar claro el tema de la confusión. Bueno, entonces nos estamos acercando ahora ya a la etapa adulta y la vejez, o sea que en un pispás ya vamos a terminar. Para el adolescente, la lealtad y la fidelidad dentro de un grupo de pares son
características especialmente valiosas. Lo digo esto porque muchas personas ven lo que ocurre en su grupo y si son aceptados, si no son aceptados, y eso les va a influir en el proceso de la formación de su identidad psicosexual y de género, ¿no? Compararse con sus pares ayuda al adolescente a clarificar y desarrollar sus propias identidades, así como a evaluar su sexualidad, sus talentos y sus desempeños. Los adolescentes tienen una necesidad profunda de conectarse con un círculo más amplio de significados y de relaciones, así como con un entorno cultural y político en el que desarrollar gradualmente el hecho sexual humano. Es una etapa en la que suele ser la dirección sexual, que normalmente suele ser exitosa, pero también es la época en la que hay más enfermedades venéreas, hay más embarazos no deseados, ¿no? Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. O sea, es una etapa de riesgo, ¿no? Y ahora, después del COVID, los problemas de salud mental han aumentado muchísimo en adolescentes, pero es que en adolescentes que tienen una identidad trans todavía se han multiplicado mucho más. En un estudio reciente en Australia es atroz. O sea, un 42, casi 43% de jóvenes con una identidad trans han tenido tentativas de suicidio. Es decir, es casi la mitad, es una salvajada, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la etapa adulta. Bueno, otro buen amigo, el psicoanalista, grupoanalista y sociólogo. Necesitamos también a los sociólogos. El Hopper, él dijo que para el adulto es muy importante el desarrollo de la capacidad y de la voluntad de asumir el papel y el estatus de ser un ciudadano con todos sus derechos y sus obligaciones. Y esto algunos adultos no lo llegan a conseguir. Pero mucho antes, en la etapa hippie, Bloomer nos regaló el concepto de ciudadanía íntima, que es una belleza. Y esto os lo voy a decir literal, ¿no? La ciudadanía íntima es una noción tanto personal como grupal, que Bloomer exploró a fondo al examinar el desarrollo de derechos y obligaciones, reconocimientos e ingratitudes, así como el respeto que la sociedad debe tener hacia las esferas más íntimas de la vida de los ciudadanos. De ahí, ciudadanía íntima. Y fijaros, os digo la cita literal. ¿Con quién vivir? ¿Cómo gestionar y cuidar el propio cuerpo? ¿Cómo relacionarse con personas de otro género o de otra orientación sexual? ¿Cómo criar a los hijos? Y cómo tales acomodos están vinculados a la pertenencia a comunidades y a grupos dispares y complejos. Una realidad que irremediablemente crea sus propias tensiones y divisiones. En consecuencia, las diferencias y los conflictos en la sociedad son omnipresentes y el ciudadano maduro tiene que aprender formas creativas de lidiar con ellos. Los adultos deben desempeñar una miríada de roles dentro de una constelación de relaciones múltiples que tienen lugar en una infinidad de contextos grupales, por lo habitual más que en cualquier otra etapa del ciclo vital. Por eso elegí este tema, es decir, las identidades transexuales generan tensiones. Bueno, hay otros muchos temas que generan tensiones. Y es una tarea del desarrollo de los adultos el lidiar con estas tensiones y el encontrar respuestas creativas, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar ya para terminar de la etapa de la vejez, que tela marinera. Bueno, la intimidad y la sexualidad son unos de los aspectos del envejecimiento menos comprendidos y explorados. Los estereotipos impuestos por la sociedad a los adultos mayores conducen a ignorar la importancia del sentimiento y la realización sexual respecto a la calidad de vida y el bienestar
emocional en esta etapa. Con anterioridad afirmé que la sexualidad es un componente clave de la identidad de la persona. Pues bien, la sexualidad continúa siendo relevante y todavía puede desempeñar un papel significativo en la vida de los adultos mayores. Estas personas las expresan a través de una amplia gama de fantasías y de comportamientos que pueden ir desde la reminiscencia de experiencias sexuales previas hasta manifestaciones de ternura y de actividad sexual en el presente. Y a veces en esta etapa se producen cambios que uno no se los podía esperar. Es bastante inusual que se produzca un cambio de identidad de género en la etapa, digamos, de la vejez. Pero sí hay casos, el otro día lo estábamos comentando con Mariano, de que a lo mejor una persona que ha tenido, vamos a decir, ¿no?, que su orientación ha sido hacia personas del otro sexo, llega a la vejez y cambia su orientación sexual, ¿no? Bueno, en grupos de terapia para personas mayores, con la doctora Cañete, hemos visto que la expresión de la sexualidad y de la intimidad suele ser un elemento importante del material clínico. Puede manifestarse de diversas formas, dado que la capacidad de estas personas para compartir sus propios sentimientos y vivencias y escuchar a otros miembros hablar sobre cuestiones sexuales varía ampliamente. Hay personas que por su educación, bueno, lo tienen interiorizado y son como, no sé, muy tímidas, ¿no? Casi es un tabú, ¿no? Pero otras personas que te hablan abiertamente, ¿no? Para la mayoría de estas personas, la ternura es un componente primordial de la salud sexual. Otro tema común compartido por hombres y mujeres en la vejez es la necesidad de mantener vivo el deseo y de sentirse queridos y aceptados, a pesar de los prejuicios de la sociedad acerca de la sexualidad en la vejez. Esto forma parte de una discriminación más amplia hacia las personas mayores por el mero hecho de su edad avanzada, algo que se ha descrito con el término edadismo. Entonces termino diciendo, hablando de la vulnerabilidad, y es responsabilidad no solo de los médicos y los profesionales de la salud mental, sino de toda la sociedad, proteger a personas que son discriminadas. Y os puedo decir, he estado mirando estadísticas en todos los países de Europa. Y las tres facetas donde hay más discriminación son esta, el edadismo, es discriminar a una persona simplemente por su edad. Y os puedo decir, pero es que incluso los médicos, bueno, los médicos, las compañías de seguro médico privado, es decir, si tienes más de 65 años, no te dé un seguro médico privado, que es precisamente cuando hay más necesidades de atención médica. Es decir, oye, cóbrame más, pero no, es discriminación, es edadismo. Luego la que ya hemos mencionado en la mayor parte de la charla, la discriminación a personas por su identidad de género y su orientación sexual. Y luego la otra es la discriminación hacia las personas de otro origen étnico, el racismo, ¿no?, para entenderlo, ¿no?, el extranjero, el extraño, ¿no? Bueno, ya concluyo, menciono esto, pero bueno, lo que quiero es que cada uno de vosotros hayáis podido extraer vuestras propias conclusiones. Yo esto lo digo, pero bueno, es una de tantas, ¿no? Ya para terminar. El establecimiento gradual de la identidad psicosexual y de género está influido por complejos factores personales, familiares, culturales y sociopolíticos, y es inseparable de un proceso más extenso del desarrollo psicosocial y de la coconstrucción de la identidad personal, que incluye necesariamente la identidad grupal. Una perspectiva de todo el ciclo vital ayuda a discernir las tareas del desarrollo específicas de cada fase y su influencia en el devenir de las diversas identidades sexuales. Pero como esto es un poco rollo, un poco teórico, yo de verdad, o sea, es que mi corazón me dice, tengo que terminar con otra cosa. Y entonces hemos estado hablando de sexualidad y hemos estado hablando de apego, y esto me gusta mucho para finalizar algunas de mis conferencias. Hay un poeta uruguayo, Mario Benedetti, que es que nos ha regalado, o sea, él ha integrado, o sea, la sexualidad y el apego en un poema, que es Hagamos un trato. Y con esta charla también quiero decir el mensaje, tenemos que hacer un trato. Las personas que a lo mejor preceden a un grupo que dice, bueno, nos han estado maltratando, pues ahora no sé, queremos hacernos fuerte y queremos tener una presión política y tal. Bueno, vamos a hacer un trato con personas que a lo mejor tienen prejuicios morales.
y tal. Y entonces, bueno, y entender por qué han llegado esos prejuicios morales y por qué esas personas han llegado a sentirse, porque, bueno, han sido maltratadas. Entonces, a lo mejor pueden incluso ser suspicaces o incluso hostiles. Entonces, hagamos un trato, ¿no? Entonces, vamos a ver el trato de Mario Benedetti. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2, hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no piense, qué delirio, no alerte sus fusiles. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño, sin motivo, no piense que es flojera. Igual, puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted puede contar conmigo. Y esto se aplica a todos. Gracias, Mario Benedetti. A todos. A todas las personas. Niños, adolescentes, adultos, cisgénero, transexuales, a todos. Saber que puedo contar contigo y que puedes contar conmigo. Muchas gracias. Bueno, entonces, Inmaculada, nos sentamos, tenemos un intercambio. Pero, bueno, pero no me dejéis solo, no me abandonéis, cuento con vosotras. Para Arturo, ¿crees que eso que sucedió con tu amigo, no me acuerdo cuándo le Con el doctor Domenico Di Cieli. que luego al principio empezó bien, luego ya pues coincidió con la inyección económica, aquella transformación, ¿no? ¿Crees que eso también está pasando ahora en España? Si te soy sincero, no lo sé. Gracias ¿eh? Vanessa. Gracias a Vanessa, me quedo tranquilo de que no está ocurriendo en España. Pero, bueno, pero tenemos que estar alertas. Y la inyección esa económica que dijiste que había era, aparte de la farmacéutica, podría ser también gubernamental o organismos europeos, los tres. Se está investigando. Se está investigando. O sea, se han conseguido, bueno, pues donaciones. No se sabe muy bien el origen de ese dinero, ¿no? Se está investigando, bueno, de personas que estaban interesadas en que aumentasen los casos de reasignación de sexo. Y de hecho, bueno, ya viste, de 77, 10 años después, más de 5.000, ¿no? Pues, sí, Vanessa. España está aumentando los casos, pero aumentan porque hay más información. Aumenta porque hay más información, porque no se tienen que esconder y porque gracias a Dios, pues gracias a Dios, Sí, no, eso es cierto, es cierto. Están más acogidos por las enfermedades y se ven con más valentía para decir, oye, a mí me pasa esto. Sí, Yo soy esta persona y no soy lo que me decís que siempre he sido. sí, O sea, ambas dos hablamos desde nuestro personal, sí. de nuestros hijos. O sea,
Estoy- Yo considero que han sido muy valientes, que han dicho, yo soy así y no soy esto otro. Que me habéis dicho desde que nací, punto. Sí, Ya está, estoy, y hay que aceptarlo, hay que quererle y hay que acompañarlo. estoy totalmente de acuerdo. Y, un tema que salió en Londres, o sea, que es de que han habido más de 1000 personas que han llevado a la Corte al Servicio Nacional de Salud porque sintieron que esos cambios que tuvieron fueron negativos para ellos y, o sea, que son jóvenes que cuando niños o cuando adolescentes recurrieron al servicio y en vez de ayudarles a pensar o darle tiempo, fueron sometidos a tratamientos y ahora ellos están denunciando al Servicio de Salud porque piensan que fue un tratamiento nocivo para ellos. Eso también es cierto. Afortunadamente no está ocurriendo en España, de lo cual me alegro. Primero de todo, agradecer que la intervención me ha parecido muy interesante, una visión diferente. Y por otro lado, comentar lo que han comentado ellas ya. Es lógico que haya habido un aumento exponencial, porque desde el momento que hay un recurso, empiezan a aparecer personas que hasta entonces, que no tenían ese recurso, pues lo ocuparon. También la actitud de la sociedad está cambiando afortunadamente. No me gustaría que toda esta ley que se ha conseguido quede enturbiada pensando que ha habido intereses económicos, porque, bueno, no sé si para las empresas farmacéuticas les puede interesar mucho un 0,5 o un 0,8 de la población como Sí. mucho. Pero si una empresa farmacéutica quiere buscar entre los económicos, posiblemente miren más a los pagos, por ejemplo, que también más. Por otro lado, también comentar, me ha gustado mucho la intervención, como digo, y la visión, porque es una visión un poquito diferente a la que yo puedo conocer. Pero sí que no me gustaría, los que estamos aquí al fin y al cabo, entiendo que somos personas que estamos muy sensibilizadas con ese tema, por lo menos hemos mostrado un interés. Entonces no me gustaría que se pudiese quedar la impresión de que detrás de la transexualidad puede haber una violencia sexual tipo de la teoría de la seducción como Freud, que no descarto que en algún momento, en algunos casos puede haberlo, pero estoy seguro de que entonces no. Tampoco me gustaría que quedase la idea de que en la adolescencia una persona queda relegada a lo que quiera el grupo para ser aceptado, pero que tampoco sería justo que quedase así. Creo que también habría que entender que a lo mejor lo que es la identidad sexual con Money quedó evidente que no es una cuestión de educación y que posiblemente pudiese haber algo que venga ya de serie, como es decir, no solamente que sea algo aprendido por tema de apego, sino que venga algo de serie a nivel biológico. Y quería comentar también, sí, creo que ha habido una intervención que sí que me ha gustado muchísimo también y que creo que es ahí donde tenemos que incidir. La sociedad tenemos que asumir la diversidad. Los seres humanos somos diversos. No podemos pensar, no podemos caer en la intención de decir si es pene, es hombre. La mayoría de las veces sí, pero hay una evidencia y siempre. Sí, muy correcto lo que dices. Gracias. Hola, Ricardo. primeramente agradecerle por toda la información que ha apuntado a la charla, ha sido muy instructiva. Y bueno, yo tenía una pregunta que me ronda la cabeza. Que a día de hoy, los niños, ¿qué esperanza tienen los que tienen un talento? ¿Qué esperanza tienen de no tener el cambio de subsanar ese trabajo? Sí, no te escuché bien, Ricardo. Que a día de hoy, un niño con trauma, ¿qué esperanza tiene de subsanar ese trabajo? Hay mucha esperanza, ¿no? O sea, que decir, y esta esperanza
que en nuestro lenguaje profesional la llamamos el desarrollo de la resiliencia, va a depender de que esta persona que ha sido expuesta a experiencias traumáticas pueda contar con la posibilidad de formar nuevas relaciones de apego más benignas que le ayuden a sanar ese trauma, ¿no? Y la, la neuroplasticidad del ser humano y la plasticidad de los cambios de comportamientos es inmensa, es mucho más de lo que se pensaba en un comienzo. Y está hablando al final de la charla de la vejez, todavía hay cambios neuronales en la vejez. Entonces, una relación positiva, saludable, estimulante, ¿no? Como esta que describía Mario Benedetti, esto nos hace muchísimo bien al cerebro, a la psique humana, ¿no? Y eso lo que hace es que el trauma se vaya resolviendo, ¿no? También es cierto que si esta persona tiene mala suerte y se expone a nuevas experiencias traumáticas, se pueden acumular con las anteriores, ¿no? O sea que entonces va a depender mucho de las circunstancias. Y ahí es donde van a intervenir no solo las figuras de apego, sino también el grupo, el contar con un grupo que sea comprensivo, que te acepte, el sentir que perteneces a un grupo. A veces personas que han tenido maltrato, sobre todo, estoy hablando de un maltrato por una figura individual, ¿no? A veces le resulta muy intimidante una relación íntima con otra persona. Y en ese sentido, el grupo puede ser muy terapéutico, ¿no? Porque son como relaciones más amplias, ¿verdad? Y entonces, ¿no? Y por eso el concepto de ciudadanía íntima o intimidad dentro de un grupo, el saber que confío en este grupo, y es el grupo en sí mismo, ¿no? Eso ayuda mucho a superar traumas del pasado. Gracias por tu pregunta, Ricardo. O sea, porque es una especie de inyección de esperanza, ¿no? Saber a todos los que estamos aquí o las personas que estáis aquí, pero que trabajáis con personas que han sufrido trauma, saber que hay esperanza, que se puede desarrollar la resiliencia, superar la adversidad, en otras palabras. Bueno, nos vamos a un café moderno. De verdad, Mariano, ¿sigue tu oferta en pie? Bueno, para los que seáis de Logroño, ya sabéis dónde está el café moderno. Los que vengáis de otras comunidades, poneros de acuerdo con Mariano y vamos hacia allí. Muchísimas gracias. Si alguno tenéis interés en seguir leyendo, tenemos